Estábamos a mitad del brindis de aniversario cuando lo dijo. 7 años. Ese es el tiempo que llevo casado con Isabela. 7 años de bromas internas, maratones de televisión nocturnos y construyendo una vida ladrillo a ladrillo, con cuidado. Me encontraba en la cabecera de la larga mesa de la cena, rodeado de nuestras familias, con la mano levantada, la copa temblando ligeramente, el corazón lleno. La miré, la mujer a la que le había prometido todo, y le dije a Isabela, 7 años de lealtad, risas y amor, no cambiaría nada. Y entonces se rió, no una risa cálida, no del tipo que le das a tu marido cuando se pone sentimental delante de tu madre. No, esta fue más aguda, más fuerte y un poco demasiado larga. «Qué tierno», dijo. Toda la sala se quedó en silencio. Mi hermana se congeló a mitad de un sorbo. Mi padre tosió en su servilleta. Se podía oír el aire acondicionado encenderse desde la habitación de al lado. Parpadeé, sonreí. Intenté fingir que había oído mal. «Perdón», dije, todavía con la copa en alto. Isabela se rió de nuevo, demasiado brillante. «No lo dije así», dijo, agitando la mano perezosamente en el aire. El vino se derramó peligrosamente. «Quiero decir, te quiero». Por supuesto que sí. Pero no me miró cuando lo dijo. Miró el cóctel de gambas en su plato. Y así, sin más, toda la noche se volvió estática. Cada palabra posterior fue amortiguada, como si estuviera viendo la vida suceder a través de una ventana empañada. La comida se enfrió en mi plato. De todos modos, no podía saborear nada. Isabela rió y charló con mi primo sobre unas vacaciones en Cancún, como si nada hubiera pasado, como si no acabara de encender una cerilla en medio de nuestra vida doméstica cuidadosamente organizada. Pero yo no podía dejar de pensar en la forma en que dijo, «Qué tierno», como si estuviera hablando con un niño, como si mi devoción se hubiera convertido en una broma interna que compartía con otra persona. La observé el resto de la noche. La forma en que se tocaba el collar cuando pensaba que nadie la miraba, la forma en que evitaba mis ojos, la despreocupación que llevaba como una mujer que ya había decidido algo en privado y ahora solo estaba pasando por las formalidades. ¿Alguna vez has visto un momento y simplemente sabes que todo cambia después de eso? Ese fue el mío. Pasé todo el viaje de vuelta a casa mirando por la ventanilla del pasajero. Ella seguía tarareando con la radio, algo alegre, algo falso. Y todo lo que podía pensar era, ¿qué más ha sido una broma para ella? Soy Mateo, y hasta esa noche creía que tenía un matrimonio fuerte, aunque tuviera sus grietas silenciosas. Ahora no estoy tan seguro de si tenía algo en absoluto, y si crees que eso es lo peor, no has oído lo que pasó a la mañana siguiente. La luz de la mañana no se sintió como un perdón. Se arrastró a través de las persianas, demasiado rápido, demasiado brillante, despegando las sombras que me habían mantenido cuerdo durante la noche. Encontré a Isabela en la cocina, tarareando para sí misma como si nada hubiera pasado. Estaba de pie junto a la estufa, con una de mis viejas camisetas de la universidad, ahora suya por defecto, y revolvía los huevos como si no hubiéramos caminado por un campo de minas la noche anterior. El olor a bacon llenaba el aire, pero me revolvía el estómago más de lo que me reconfortaba. «Buenos días», gorjeó sin siquiera mirarme. «¿El café está fresco?» Asentí. Me senté en el borde de la mesa del comedor, donde habíamos compartido innumerables desayunos de fin de semana. Siempre descalzos, siempre casuales, siempre seguros. No hoy. Trajo una taza y la dejó frente a mí con una suave sonrisa. «No quise decir nada con eso, Mateo. ¿Sabes cómo me pongo después del vino?»
Su mano rozó mi hombro ligeramente antes de alejarse. No me inmuté, pero tampoco respondí, porque la verdad es que esa frase no estaba destinada a mí. Era un parche precocido para quien ella pensaba que yo debía ser. El marido indulgente y tranquilo que se ríe de las señales de alarma como si fueran solo patrones peculiares en la relación. Isabela vivía su vida en actuaciones. Eso era algo que empezaba a ver. Y la noche anterior, ese fue un acto completamente nuevo. Se ocupó de poner tostadas y fruta, tarareando alguna canción indie que salía del altavoz Bluetooth. No preguntó cómo dormí, no reconoció el silencio que compartimos en el coche. Simplemente bailó alrededor de la incomodidad, como si fuera polvo que pudiera barrer bajo la alfombra. Revolví el café lentamente, observándola por el rabillo del ojo. Sus movimientos eran fluidos, pulidos, como una actriz de teatro en la noche de estreno. Podía verlo ahora, lo ensayada que se había vuelto su conversación trivial, cómo desviaba con humor, cómo sus ojos rara vez se detenían en alguien lo suficiente como para delatar una emoción real. Isabela dominaba el arte de parecer sincera, y yo había dominado el arte de creerla durante demasiado tiempo. ¿No fue dulce la noche anterior?, preguntó de repente, sentándose frente a mí. ¿Tu madre se veía tan feliz? Forcé un asentimiento, observando cómo brillaban sus ojos, no con afecto, sino con satisfacción. Creía que había desactivado el momento, que el extraño y cortante comentario que había hecho había sido guardado, perdonado por defecto. No se dio cuenta de que había mostrado su mano. Di un bocado a la tostada, masticando lentamente, y luego me levanté para recoger los platos antes de que ella pudiera. Sonrió ante eso. Probablemente lo atribuyó a la normalidad, pero para mí era estrategia. En ese momento la casa ya no se sentía como un hogar, se sentía como una galería. Cada habitación llena de retratos de quienes se suponía que éramos. Nuestra foto de boda en el pasillo, ese viaje a Cartagena, su mano en la mía en el huerto de calabazas el otoño pasado. Todas esas instantáneas susurraban una mentira que ambos habíamos acordado contar, hasta ahora. Ahora los susurros sonaban a acusaciones. Llevé nuestros platos al fregadero, enjuagándolos metódicamente, con los ojos fijos en las burbujas mientras se arremolinaban por el desagüe. Isabela me rodeó la cintura con los brazos por detrás. «No te enfades», murmuró en mi espalda. No dije nada, no porque no quisiera hablar, sino porque sabía, realmente sabía, que las palabras me costarían más de lo que el silencio jamás lo haría. No estaba enfadado, estaba despertando, y a veces la parte más aterradora de despertar no es la pesadilla, es darse cuenta de que nunca terminó. Empezó con un diario, no del tipo con cubiertas de cuero y marcapáginas de cinta. Solo un cuaderno de espiral barato que compré en mi hora de almuerzo. Cubierta azul, páginas con rayas, olvidable. Pero ese pequeño libro se convirtió en lo más honesto de mi vida. No escribía poesía ni diatribas, solo hechos, marcas de tiempo, observaciones. La forma en que la voz de Isabela cambiaba cuando respondía a ciertas llamadas telefónicas. Cómo mencionaba un asunto de trabajo que no coincidía con lo que le había dicho a mi hermana la semana anterior. Las sutiles vacilaciones cuando hacía preguntas sencillas. Las entradas eran cortas al principio, fragmentos inconexos de conversación, una cena perdida, una risa demasiado fuerte cuando le enviaba un mensaje a alguien que se negaba a nombrar. Pero no pasó mucho tiempo antes de que empezaran a formarse patrones. Las mentiras, como las manchas, se muestran con el tiempo y la luz.
En el trabajo guardaba el diario escondido bajo una pila de carpetas de proyectos. Mi cubículo era un pequeño ataúd beige lleno de hojas de cálculo, charlas ociosas y el ocasional teléfono sonando. Era el último lugar donde alguien esperaría que un marido planeara su tranquila rebelión. Nadie preguntó qué estaba escribiendo. A nadie le importaba. Esa anonimidad lo hizo fácil. Isabela me llamaba a veces durante el almuerzo. Siempre alegre, siempre un poco demasiado interesada en mi día. Empecé a notar que nunca llamaba desde la línea de la oficina, siempre desde su móvil personal, siempre a la misma hora. Generalmente, justo después de la 1 de la tarde, cuando estaban programadas las principales reuniones con clientes de su oficina. Comencé a buscar investigadores privados en mis descansos, discretos, del tipo que no se anuncian en vallas publicitarias ni tienen anuncios cursis. Navegaba por sus sitios web mientras mordisqueaba pasta tibia de mi Tupperware. Se sentía surrealista examinar a personas que se ganaban la vida, descubriendo exactamente lo que yo intentaba no admitir, que quizá mi esposa era otra persona por completo. Pero no contraté a nadie todavía. Necesitaba estar seguro de que no estaba reaccionando solo por orgullo herido. Necesitaba pruebas, no solo para mí, sino para la versión de mí que solía creer en ella. El verdadero cambio llegó un viernes, cuando me envió un mensaje a las 5:48 de la tarde. Reunión tardía, no me esperes. Era la tercera reunión tardía esa semana, pero recordé lo que le dijo a mi hermana el martes, que odiaba quedarse después de las 5, que su equipo solía irse temprano los viernes. Entonces, ¿qué versión de Isabela decía la verdad? Lo escribí todo. Fechas, citas, contradicciones. El diario se llenó más rápido de lo que esperaba. Cada página un grito silencioso. De vuelta en casa, nada había cambiado. Todavía me besaba al saludar. Todavía preguntaba cómo me había ido el día. Todavía navegaba por Instagram a mi lado en el sofá mientras fingía reírse de los memes. Pero yo había cambiado. La cocina, el dormitorio, incluso el olor de su champú. Todos empezaron a sentirse como exhibiciones. Ya no era un participante en este matrimonio. Era un curador, catalogando una vida construida sobre arena movediza. Y cuanto más escribía, menos reconocía a la mujer con la que me casé. Solía creer que el amor se trataba de confianza. Ahora no estaba seguro de si se trataba siquiera de conocer a alguien. Quizás se trataba de resistencia. ¿De cuánto tiempo podías aguantar la respiración mientras fingías que todo estaba bien? Me estaba volviendo bueno aguantando la respiración. Pero ya no solo esperaba, me estaba preparando. Me reuní con el investigador un martes. Su oficina estaba encima de una tintorería y debajo de un abogado de inmigración, intercalada entre vidas que se desmoronaban por diferentes razones. Parecía el tío jubilado de alguien, chaqueta de pana, olor a café, solo ojos cansados que no se perdían nada. Le entregué un sobre de Manila. Dentro, páginas copiadas de mi diario, algunos registros telefónicos que había sacado discretamente y una foto impresa de Isabela con una marca de tiempo que sabía que no coincidía con su historia. Lo hojeó sin comentarios, solo asintió lentamente. ¿Quiere confirmación?, preguntó con la voz baja y aburrida. ¿O quiere estrategia? Crucé su mirada. Ambas cosas. Me dijo que tardaría unos días, que sería discreto, que la mayoría de las veces la gente no quiere la verdad. Quieren una justificación para el siguiente paso. Pero yo no era la mayoría de la gente. Quería la verdad, a color, bajo luces fluorescentes. Cuando llegó el correo electrónico el jueves, no lo abrí de inmediato.
Me quedé mirando la línea del asunto durante lo que parecieron horas. Resumen de observación, IB. Solo sus iniciales. Frío, quirúrgico. Hice clic. Había fotos, no escandalosas, ni pintalabios en cuellos, ni recibos de motel. Solo Isabela en una cafetería, bebiendo algo brillante y rosa frente a un hombre que no reconocí. Alto, con una postura segura, familiar en la forma en que los tiburones corporativos siempre se ven iguales. Rieron. Él le tocó la muñeca ligeramente sobre la mesa. Ella no se apartó. Siguiente foto. Ella caminando a su lado fuera del edificio de su oficina, su mano rozando la parte baja de su espalda mientras entraban en el mismo coche. La marca de tiempo. Miércoles 7:16 p.m. Me había dicho que tenía una emergencia con un cliente. Otra foto. El mismo hombre, Javier Morales, casado, 2 hijos, vicepresidente de algo que una vez juró que no soportaba. El informe era exhaustivo. Reuniones a horas extrañas, cenas 2 veces, una en un bar en la azotea al que la había llevado en nuestro 5º aniversario. Esa fue la que dolió. Me quedé mirando la foto de ella, riendo bajo las luces de ese bar, y algo dentro de mí se retorció. Pero no lloré, no grité. Sonreí. No del tipo de sonrisa que la gente entiende. Del tipo que pones cuando el rompecabezas finalmente encaja. Feo, inevitable e innegable. Cerré el informe y miré por la ventana de mi oficina. El horizonte solía inspirarme, recordarme que la vida tenía altura, movimiento, ambición. Ahora solo parecía un tablero de ajedrez. Cada torre, un jugador. Cada calle, una trampa. Deslicé el informe en mi cajón y me recliné en mi silla. Mis compañeros de trabajo se movían detrás de las paredes de los cubículos, escribiendo informes, cotilleando sobre días de vacaciones. La vida normal continuaba, pero dentro de mí, acero. No rabia, no tristeza, solo resolución. No la confrontaría todavía. La confrontación le da a la gente tiempo para torcer la narrativa. Isabela era demasiado buena en eso. Podía convertir un puñetazo en un abrazo con el tono justo, las lágrimas justas. No, no le daría el escenario. En cambio, jugaría su juego, mejor de lo que ella jamás imaginó. Cuando llegué a casa esa noche, estaba en la cocina salteando algo con demasiado ajo. Tenía el pelo recogido, sonaba música suave, y me saludó con esa misma calidez ensayada. «Hola, cariño, ¿día largo?» Le besé la mejilla y sonreí. «Sí, pero productivo». Y en ese momento supe que la mujer con la que me casé no estaba de pie frente a mí. Estaba en la foto, bajo luces de neón, riendo con un hombre que no era su marido. No tenía ni idea de que yo ya había comenzado su perdición. Debió de sentirlo. El silencio, la recalibración, la forma constante en que ya no preguntaba por su día, la forma en que sonreía con demasiada calma a sus excusas. Una tarde, justo cuando dejaba mis llaves en la encimera, Isabela se apoyó en el marco de la puerta con esa vieja inclinación familiar de su cabeza. «Vámonos de la ciudad este fin de semana», dijo. Me di la vuelta lentamente. «¿Fuera de la ciudad?» «Solo nosotros». Sonrió, brillante, dulce, casi creíble. Al lago, a las colinas, vino un cambio de aires. Sin trabajo, sin familia, sin distracciones. Asentí. «Suena bien». Se iluminó con mi acuerdo como si hubiera recuperado el equilibrio en un juego que no sabía que estaba perdiendo. Pero lo que no vio, lo que no pudo ver, fue que no estaba de acuerdo en reconectar. Estaba de acuerdo en estudiarla más de cerca. Reservó todo esa noche. Billetes de tren, un pequeño y pintoresco bed and breakfast en algún lugar que había visto en Instagram. Todo decoración antigua y encanto rústico.
Incluso me envió el itinerario por mensaje de texto, como si estuviéramos planeando una segunda luna de miel. Respondí con un emoji de pulgar hacia andán arriba. Ese viernes subimos al tren justo antes del atardecer. El andén olía a lluvia y acero frío. Llevé nuestras maletas, sonreí para la foto de la estación en la que insistió y me recliné en el asiento a su lado. Cuando el tren comenzó a moverse, se quedó dormida una hora después del viaje, su cabeza cayendo suavemente contra la ventana, la respiración suave, las manos cruzadas en su regazo, como un niño en la iglesia. La observé por un momento, lo pacífica que parecía, lo ensayada. Luego metí la mano en el bolsillo de mi abrigo, saqué mi teléfono y abrí la carpeta segura donde guardaba todo. Fotos, registros, fechas, exportaciones de texto. El informe del investigador estaba cuidadosamente etiquetado. Sus patrones, su dirección, sus mentiras. Lo revisé no por necesidad, sino por ritmo, como revisar una cicatriz para asegurarse de que todavía duele. Afuera, el campo se desdibujaba en franjas de ámbar y verde. Debería haber sentido algo. Alivio, victoria, amargura. Pero no sentí nada. Solo una tranquila disposición. Isabela se movió a mi lado, parpadeando lentamente. «Perdón», murmuró, echándose el pelo hacia atrás. «¿Ronqué?» Sonreí. «No, esta vez». Se rió suavemente, como solía hacerlo en nuestros primeros días, como si el mundo todavía tuviera sentido. Le di una botella de agua y luego me volví hacia la ventana. Ella pensaba que este viaje era un reencuentro, pero para mí era un reconocimiento. Todavía creía que lo estaba intentando, y esa era mi mayor ventaja. Cuando volvimos del viaje, Isabela parecía más ligera, sonriendo más, riendo con facilidad, como si algo se hubiera levantado. Probablemente pensó que la había perdonado, que el tiempo fuera había suavizado las grietas que aún no había reconocido en voz alta. Pero la verdad es que mientras ella empacaba vestidos de verano y recuerdos de vino, yo había empacado certeza. Ya no necesitaba cuestionar, necesitaba moverme. Al día siguiente de nuestro regreso, me uní a una pequeña cena de grupo con nuestros amigos en común, algo que solíamos hacer juntos, pero Isabela tenía una copa de trabajo, así que fui solo. Empezó con una risa casual mientras tomábamos vino. ¿Alguna vez os habéis dado cuenta de que las reuniones tardías de Isabela siempre coinciden con tormentas? Dije, bebiendo lentamente. La mesa se rió entre dientes. Daniela, su antigua compañera de piso de la universidad, levantó una ceja. ¿Qué quieres decir? Nada. Me encogí de hombros, sonriendo. Simplemente siempre parece necesitar un paraguas y un cargador al mismo tiempo. Debe de estar gafada. Lo dije como una broma, pero sabía que la chispa estaba encendida. La semana siguiente fue un grupo diferente, amigos de su círculo de trabajo. Hice el papel del marido devoto. «Ha estado trabajando hasta tarde últimamente», dije, revolviendo casualmente el azúcar en mi café. «Sigo olvidando en qué está trabajando su equipo. ¿Es el proyecto Cooper o la propuesta de Harrington?» Alguien frunció el ceño. «Harrington, eso terminó hace 2 meses». Dejé que eso se asentara antes de restarle importancia. Quizá oí mal. No oí mal, simplemente lo planeé. Cada conversación, cada momento compartido, me volví un poco menos presente y un poco más calculador. Y lentamente, la red de susurros comenzó. Empezó con un mensaje de Marcos, su amigo de la Facultad de Derecho. «Oye, tío, ¿todo bien entre tú e Isabela?» Respondí con un simple «¿Por qué?». Su respuesta llegó 1 minuto después. «Es que parece rara, nerviosa. Historias extrañas. Si alguna vez necesitas hablar, estoy por aquí».
Eso era todo lo que necesitaba. La belleza de la sospecha es que no tiene que ser confirmada, solo tiene que ser sugerida. La gente hace el resto por sí misma. La mente humana llena los espacios en blanco de forma mucho más vívida de lo que la verdad podría hacerlo jamás. En las cenas decía cosas como: Isabela ha estado distante últimamente, e inmediatamente después. Pero supongo que eso es lo que pasa con la gente ocupada, ¿verdad? Nunca sonaba acusatorio, solo reflexivo, cansado. El tipo de declaración a la que la gente asiente sin darse cuenta de que acaba de tomar partido. Y a través de todo esto, Isabela permaneció ajena. Todavía sonreía cuando organizábamos un brunch. Todavía me cogía del brazo en las bodas. Todavía publicaba fotos cuidadosamente editadas de nosotros con hashtags como «Ura amor para siempre» y «Esposa feliz». Pero los comentarios empezaron a escasear, los me gusta disminuyeron, y en las conversaciones de las que no formaba parte, su nombre tenía un tono diferente. Una tarde nos encontramos con amigos en la inauguración de una galería. Isabela los saludó con su facilidad habitual, pero observé de cerca. La gente la miraba más tiempo. Sus sonrisas no llegaban tan lejos. Sus abrazos eran ligeramente rígidos. Lo sintió, incluso si no sabía lo que significaba. Esa noche, mientras caminábamos a casa con el frío, estaba callada. ¿Sentiste que algo estaba raro esta noche?, preguntó de repente. La miré. ¿Con quién? No sé, con todos, supongo. Una energía extraña. Asentí pensativamente. Quizá la gente está notando algo. Hizo una pausa. ¿Cómo qué? Me encogí de hombros. No sé. Luego seguí caminando. Dejé que su imaginación terminara la frase. A estas alturas había aprendido que lo más devastador no es gritar tu verdad. Es susurrar lo suficientemente alto como para que la mentira empiece a agrietarse por sí sola. Cuando envié las invitaciones, Isabela se iluminó como no la había visto en semanas. ¡Una fiesta!, sonrió radiante, hojeando la invitación digital en mi portátil. Mateo, por fin te estás soltando. Sonreí. Pensé que ya era hora. La llamamos Celebración de la Gratitud. Solo amigos, compañeros de trabajo, algunos familiares. Vino informal, aperitivos, jazz suave de fondo. Nada llamativo, solo una excusa, en realidad, para que Isabela volviera a ser el centro de atención. Y lo hizo a la perfección. Esa noche flotó por la casa como si fuera un escenario construido solo para ella. Las risas se enroscaban por las habitaciones mientras contaba historias. Rellenaba copas, elogiaba vestidos. Su voz alcanzaba el tono perfecto entre ingeniosa y cálida. Incluso se puso ese vestido azul marino, el que le compré para nuestro 5º aniversario. Observé cómo se aseguraba de ser fotografiada con cada invitado, cada ángulo favorecedor, cada momento compartible. Pero lo que no sabía es que esta vez el aplauso sería para otra persona. A las 8:17 p.m. en punto, sonó el timbre. Me disculpé de una conversación sobre variedades de Pinot y caminé lentamente hacia la puerta. Cuando la abrí, ella estaba allí, en silencio. Una mujer de unos 40 años, pulcra, controlada, con ojos que no parpadeaban demasiado rápido. Se llamaba Laura Morales, la esposa de Javier. Me hice a un lado y señalé a la multitud detrás de mí. Gracias por venir. Asintió una vez y entró. Isabela no se dio cuenta de inmediato. Estaba ocupada contando de nuevo la historia del percance de nuestra luna de miel. ¿Cómo no reservé, en una suite de luna de miel, junto a una familia de 5, con un niño pequeño que gritó toda la noche? Todos rieron, yo incluido. Entonces, Laura entró en la cocina. La risa de Isabela vaciló. Parpadeó
los labios ligeramente entreabiertos, la copa inclinada en su mano. Laura se quedó quieta con una expresión ilegible. No estaba allí para hacer teatro. Isabela se recuperó rápidamente. «Oh, Laura, no esperaba verte aquí». Su voz era suave, entrecortada, cuidadosa. Laura ofreció una pequeña sonrisa. «Sé que no lo esperabas». Ese fue el momento. El aire cambió. La conversación en otros lugares comenzó a atenuarse, como si las propias paredes hubieran comenzado a escuchar. Isabela me miró por encima del hombro de Laura, algo revoloteando en su rostro. Una grieta, un cálculo. «Mateo», dijo con la voz tensa. «¿Puedo hablar contigo en privado?» Bebí un sorbo de mi bebida. «En un minuto». Laura no fue desagradable. No levantó la voz, no acusó. Simplemente empezó a hablar con la gente que estaba cerca. Habló de lo difícil que era estar casada con alguien que decía estar siempre en el trabajo. Cómo empiezas a dudar de tus propios instintos. Cómo, a veces, cuando la traición no es solo física, es intelectual, emocional. Para cuando dijo el nombre de Javier, nadie pareció sorprendido. Isabela intentó reírse de ello. «Esto se está poniendo un poco dramático, ¿no?» Alguien cerca del fregadero se aclaró la garganta. Otro miró su reloj. Isabela me miró. «¿La invitaste tú?» No respondí. Solo tomé otro sorbo. El silencio a su alrededor era nuevo, no vacío, pesado. Lo intentó de nuevo, con la voz más alta. «¿Y qué? ¿Esto es una emboscada?» «No», dije en voz baja. «Esto es la verdad, sin filtros. Te encanta ser el centro de atención, Isabela. Solo quería que tuvieras a todo el público». Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Los invitados se excusaron uno por uno, saliendo por la puerta principal con «buenas noches», murmuradas y miradas de reojo. Nadie pidió selfies. Nadie se quedó para el postre. Isabela se quedó en medio de la habitación, rodeada de copas intactas y flores marchitas. Parecía pequeña. Por primera vez en años, quizá nunca. Y yo no sentí nada más que claridad. Las consecuencias no llegaron en llamas, llegaron en susurros. Durante los 2 días siguientes, Isabela apenas me habló. Se movía por la casa como una mujer paseando en una jaula, ordenando cosas que no necesitaban ser ordenadas, abriendo la nevera solo para volver a cerrarla. Su teléfono vibraba sin parar, aunque solo contestaba la mitad de las llamadas. No pregunté quién llamaba. Había perdido el lujo de la verdad selectiva. A la tercera mañana hizo tortitas caseras de arándanos, mis favoritas. El olor se extendió por la casa, familiar e inquietante, como una canción que una vez significó algo pero que ahora sonaba desafinada. Me senté en la mesa, puso el plato delante de mí y se sentó enfrente, con el rostro compuesto. «Mateo», dijo suavemente, «tenemos que hablar». Corté las tortitas sin levantar la vista. «¿Sobre qué?» «Me tendiste una emboscada», dijo con la voz plana. «Eso no fue justo». Dejé el tenedor. Tampoco lo fue mentir durante 3 meses. Inhaló profundamente, centrándose como alguien a punto de dar un testimonio en un tribunal. «Javier y yo, lo que sea que crees que viste, no era lo que parecía». Levanté las cejas. «¿No era lo que parecía? Isabela, hay fotos, mensajes. ¿Te reíste con él en el bar donde celebramos nuestro aniversario?» Sus dedos se apretaron alrededor de su taza de café. «Éramos amigos», dijo. «Quizá crucé una línea emocionalmente, pero...» «Basta». No levanté la voz, solo dejé que las palabras se asentaran sin parpadear. «No lo reescribas ahora que la sala está mirando». Parpadeó, su rostro se contrajo ligeramente. «¿Crees que has ganado?», susurró. «Porque la gente me miró diferente por una noche.
Se olvidarán. Me incliné hacia adelante. ¿De verdad crees que esto se trata de otras personas? Sus labios se separaron, pero no salieron palabras. Rompiste algo, Isabela, y en lugar de asumirlo, me hiciste luz de gas a mí, al matrimonio, a la casa, pensando que no pasaba nada. Se enderezó. No soy la villana aquí. Asentí lentamente. Entonces, demuéstralo. Esa fue la trampa. Mordió el anzuelo. Más tarde, esa noche, la oí hablar por teléfono con Javier. Paseaba por el pasillo de arriba, con la voz baja, urgente. «Necesito que me respaldes», dijo. «Tienes que decir que no fue nada. Un malentendido emocional. Eso es todo». Me quedé en silencio en las escaleras, justo fuera de la vista. Sé que tu esposa estaba allí, pero no tiene pruebas. Es solo la palabra de Mateo contra la nuestra. Ahí estaba. No estaba protegiendo el amor, estaba protegiendo la reputación. En el trabajo comenzó a programar cafés con colegas que no habíamos visto en meses. Horneó para los vecinos. Se ofreció como voluntaria para una recaudación de fondos local. Intentó suavizar las grietas de su imagen con encanto y azúcar, y podría haber funcionado si no hubiera subestimado lo lejos que ya había llegado la marea. Una semana después, recibí una llamada de una de nuestras amigas en común, Raquel, de voz suave, siempre reservada. «No quería involucrarme», dijo con cuidado. Pero Isabela vino a verme. «¿Qué dijo?» Me dijo que has estado frío, que no estás estable, que está preocupada por los niños. Mi sangre se heló al instante. Está montando una narrativa. Raquel continuó. Pero te conozco, Mateo. He visto cómo has manejado todo. Solo pensé que deberías saberlo. Le di las gracias, colgué y me senté solo durante un buen rato. La habitación demasiado quieta. El silencio se estiró demasiado. Así que ese era su siguiente movimiento. Si no podía reparar su imagen, intentaría manchar la mía. Abrí el cajón de mi escritorio y saqué la pequeña grabadora que había estado usando desde la fiesta. No para atraparla, solo para protegerme. Ya había horas de confesiones silenciosas, amenazas veladas, giros estratégicos, suficiente para construir un muro de verdad alrededor de cualquier historia que intentara torcer. Isabela no se estaba desmoronando. Estaba redoblando la apuesta, pero no se había dado cuenta. Yo también. Ella siempre supo el poder de la percepción. Cuando nos conocimos, eso era parte de su encanto, la facilidad con la que la gente confiaba en ella, la forma en que podía inclinar la cabeza, tocar tu brazo a mitad de una frase y hacerte creer que te veía. Era una actuación tan impecable que no me di cuenta de que tenía una audiencia hasta que dejé de ser el coprotagonista. Pero ahora estaba jugando ese encanto para un juez que aún no había conocido. Empezó con cambios sutiles. Comenzó a decirles a los niños que últimamente estaba cansado, que estaba estresado por el trabajo y que necesitaba espacio. Usaba esa voz, el tono suave, casi susurrante, destinado a cuentos para dormir y manipulaciones. Una tarde, nuestra hija Lucía, de solo 8 años, me miró mientras la ayudaba con los deberes y preguntó: «Papá, ¿estás enfadado con mamá todo el tiempo?» Me quedé helado. «¿Qué te hace pensar eso?» «Dijo que estás muy enfadado y que eres frío». Las huellas dactilares de Isabela, claras como la tinta. Me arrodillé junto a Lucía, alisándole el pelo. A veces los adultos pasan por cosas, cariño, pero estar callado no significa estar enfadado. Asintió, sin entender del todo, pero la semilla había sido plantada. Isabela estaba envenenando el pozo, lentamente, con cuidado, como si pensara que no me daría cuenta. Pero lo hice, y documenté todo.
La grabadora que mantenía oculta capturó su susurro en la habitación de nuestro hijo, León. «Quédate cerca de mí. Vale, tu papá está pasando por cosas. Tenemos que ser pacientes con él». Nunca dijo nada abiertamente cruel, solo lo suficiente para cambiar la narrativa, solo lo suficiente para crear distancia. Pero lo que Isabela no sabía era que yo había empezado a construir un archivo, uno grueso, no solo grabaciones. Tenía hilos de texto, capturas de pantalla de sus inconsistencias, testigos. Incluso la esposa del compañero de trabajo había accedido a escribir una declaración, describiendo los mensajes de Isabela, cómo se reía de necesitar una coartada, cómo se refería a Javier como su verdadero compañero durante su aventura emocional. Sabía a dónde iba esto, así que me adelanté. Reservé una cita con una abogada de familia, una mujer llamada Adriana, con ojos agudos e instintos aún más agudos. No parpadeó cuando le expuse todo. «Está preparando una defensa», dijo Adriana, intentando crear un patrón que te haga parecer no apto o emocionalmente no disponible. Asentí. «Por eso he estado documentando». Adriana hojeó las pruebas, su bolígrafo rojo golpeando la esquina de una página. «Con esto tienes un caso sólido para la custodia. Si ella escala, nosotros escalamos». La tarde siguiente, Isabela sacó el tema de la terapia durante la cena. Deslizó la idea sobre la mesa como una ofrenda de paz. «Creo que sería bueno para los niños», dijo. «Están notando la tensión». Bebí un sorbo de agua. «Es una gran idea». Sus ojos parpadearon con sorpresa. Nunca había dicho que sí a sus planes tan rápido. No sabía que ya había reservado una sesión individual con un psicólogo infantil, o que tenía 3 declaraciones juradas separadas de amigos a los que se había acercado. Cada una notando sus intentos de torcer la historia para presentarse como la víctima. Estaba construyendo una versión de los hechos en la que yo era frío, distante, quizá incluso peligroso. Pero yo estaba construyendo algo más fuerte, la verdad. Una noche la pillé desprevenida. Estaba en el lavadero doblando toallas, con el ruido blanco de la secadora zumbando a su alrededor. Entré con la grabadora ya funcionando en mi bolsillo. «¿Has estado diciendo cosas a los niños?» Se dio la vuelta. «Perdona. Me has estado tendiendo una trampa. ¿Crees que no me doy cuenta?» Su rostro se tensó y luego se suavizó en esa calma ensayada. «Estoy tratando de protegerlos de tu desapego». Me acerqué. «No los estás protegiendo, los estás manipulando. Y tengo pruebas». Su máscara se deslizó solo por un segundo. Sus ojos se entrecerraron. «No te atreverías». «Lo haré», dije suavemente. «En el tribunal». Me miró fijamente, y en esa pausa, algo cambió. Se dio cuenta de que no estaba de farol. Esa noche la vi intentar aferrarse al papel de madre y mártir, pero ya no le quedaba tan bien. Había cruzado una línea al meter a los niños, y yo había terminado de dejar que ella escribiera el guión. Los papeles estaban listos para el miércoles. Divorcio, custodia total, sin pensión alimenticia. Mi abogada lo tenía todo empaquetado con precisión clínica, como un cirujano disponiendo sus herramientas antes de una operación. Habíamos reunido suficientes grabaciones, declaraciones, cronologías, nada dramático, nada teatral, solo hechos apilados más altos que sus excusas. No se los entregué delante de los niños. Esperé a que estuvieran en la escuela. Isabela estaba en el salón, navegando por su teléfono con una de esas batas acogedoras que una vez compró para los domingos perezosos. Levantó la vista cuando entré. Le entregué el sobre. Parpadeó. «¿Qué es esto?» Me senté frente a ella. «Es la hora». Abrió el archivo lentamente,
como si el papel pudiera morderla. Sus ojos se deslizaron por la primera página, luego por la segunda, y entonces, lentamente, su rostro cambió. Esto dice, custodia total. Sí. Se rió, pero no era humor, era incredulidad. ¿Crees que ganarás la custodia total? ¿Con qué fundamentos, Mateo? Porque cometí algunos errores. Tú no eres perfecto. No, dije con una calma forzada. Pero no mentí a nuestros hijos. No los manipulé. No abandoné emocionalmente el matrimonio y luego fingí que era yo el abandonado. Su voz se elevó. «¡No tienes pruebas!». Deslicé otra carpeta sobre la mesa de café. Dentro estaban las declaraciones juradas, impresiones de texto, testimonios de testigos, declaraciones de la esposa del compañero de trabajo, notas del terapeuta. Sí, las tengo, dije. No abrió la carpeta, solo se quedó mirándola como si fuera algo podrido. «Me pillaste desprevenida», susurró. Nunca pensaste que dejaría de hacer el tonto». Sus ojos se llenaron de lágrimas, no de pena, de miedo, del tipo que llega cuando una persona se da cuenta de que finalmente es, innegablemente, responsable. «Me arruinarás», dijo, apenas audible. Negué con la cabeza. «No, Isabela, eso lo hiciste tú misma. Solo me estoy asegurando de que no puedas arruinar a nadie más en el camino». Durante los días siguientes, las cosas se movieron rápido. Su abogado llamó al mío con amenazas fanfarronas. No cedimos. Isabela intentó reunir apoyo, contactó a amigos, pero el terreno era blando. Ahora las personas en las que una vez se apoyó habían oído suficientes susurros, visto suficientes grietas. Nadie se volvió públicamente en su contra, pero el silencio fue más ruidoso que cualquier defensa. Vino a verme tarde una noche, sin maquillaje, sin ángulos, solo Isabela, más pequeña de lo que la había visto nunca. «Mateo, si hacemos esto en el tribunal, lo perderé todo». No respondí. Se acercó. «Vamos a mediación. Repartamos las cosas en silencio. Tú te quedas con la casa, yo me quedo con el apartamento. Solo quiero el 50-50 con los niños». La miré directamente a los ojos. «Intentaste ponerlos en mi contra. Les dijiste que era inestable». Entré en pánico, dijo con la respiración entrecortada. No sabía qué más hacer. Sentí que te estabas alejando. Tú me alejaste y luego me culpaste por la distancia. Miró al suelo. Entonces, dije algo que había esperado meses para decir. No confío en ti, Isabela. Ni como pareja ni como madre. Sus hombros se hundieron. Tenía miedo. Susurró. De que te fueras primero, de que vieras que no era suficiente. Me levanté, cogiendo mi abrigo. No tenías miedo de que me fuera. Tenías miedo de que me quedara y viera la verdad. Al día siguiente, su abogado se rindió. Aceptó la mediación, pero no cedimos en la custodia total. La confianza de Isabela vaciló. En cada reunión hablaba y luego miraba a su abogado como si necesitara permiso. La mujer que una vez dominaba cada habitación, ahora preguntaba si podía tomarse un descanso. La reunión final fue la peor para ella. Expuse las declaraciones juradas de amigos en común, las grabaciones, la declaración escrita de Laura Morales. No habló durante 10 minutos. Finalmente, su abogado se volvió hacia ella. «Isabela, perderás en el tribunal», asintió lentamente, las lágrimas deslizándose silenciosamente por su mejilla. No me regodeé, porque esto no era venganza, era reparación. La sala del tribunal era más fría de lo que esperaba. Isabela se sentó 2 filas más abajo, con su abogado, perfectamente quieta, con los ojos fijos en la mesa. No en mí. Llevaba una chaqueta de color carbón, el pelo recogido con fuerza, los labios pálidos. Si no conocieras la historia,
Pensarías que ella era la agraviada. Pero el juez lo sabía. Todos lo sabían. Observé desde mi asiento cómo la pieza final encajaba. El clip de audio, el de nuestro aniversario, sonó suavemente a través de los altavoces del tribunal. Mi voz llegó primero, cálida, esperanzada. Para Isabela, 7 años de lealtad. Luego su respuesta, qué tierno, una pequeña risa. No lo dije así, te quiero. Esa risita, el silencio que siguió. Se podía oír mi corazón roto, atrapado en esos pocos segundos de aire. Cuando terminó, nadie dijo nada por un momento. Entonces el juez se inclinó hacia adelante. La custodia se otorgará al señor Rojas, dijo. Total, con visitas estructuradas. Se deniega la pensión alimenticia. El mazo golpeó, y así, sin más, la actuación terminó. Isabela no lloró, no gritó. Se levantó lentamente, salió de la sala del tribunal y desapareció por el pasillo como alguien que sale del escenario. Aplausos retenidos. La seguí unos minutos después. Estaba sentada en el banco cerca de la salida, con la cabeza entre las manos, los hombros temblando. Me detuve a unos metros de distancia. Levantó la vista con los ojos rojos, rota de una manera que ninguna disculpa podría arreglar. Nunca pensé que lo llevarías hasta el final, dijo. Lo hice. Se levantó, lanzando un último golpe. Espero que haya valido la pena. La miré durante mucho tiempo, y luego dije lo que nunca esperó. No lo hice para ganar, Isabela. Lo hice para dejar de perderme a mí mismo. Luego me di la vuelta, salí a la luz de la mañana y no miré hacia atrás.